Buenas noches para todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del programa de Psicología y del curso Orígenes de la Psicología Social, Política y Comunitaria. Hoy estamos con ustedes Paula Andrea Muñoz Plaza, Andrea Valentina Ospina Moreno, Jason Steven Paladines Valencia, Natalia de Socorro Solarte Delgado y Lady Lorena Salazar Martínez. Estaremos hablando sobre el surgimiento de la psicología social experimental, una rama de la psicología que estudia cómo el comportamiento, los pensamientos y las emociones de las personas están influenciadas por la presencia de otros individuos y por el contexto social. Para comprender su desarrollo, haremos un recorrido analizando sus fundamentos históricos, epistemológicos y sociopolíticos que dieron camino a la consolidación de esta disciplina durante el siglo XX. Uno de los primeros hitos ocurre en 1908, cuando se publican los primeros manuales formales de psicología social. En este año aparecen dos obras importantes: el libro An Introduction to Social Psychology de William McDougall y Social Psychology de Edward Ross. Estas publicaciones marcaron la institucionalización de la psicología social como disciplina académica. En este contexto histórico, las sociedades estaban experimentando rápidos procesos de industrialización y urbanización, lo que generó intereses por estudiar fenómenos como el comportamiento de las masas, la influencia social y la opinión política. Aunque en esta etapa predominan los enfoques teóricos, se sentaron las bases conceptuales que posteriormente permitirían el desarrollo de la psicología social experimental. Muchas gracias, compañero Jason. Bueno, nosotros vamos a hablar en este momento de la década de 1930, el segundo granito. Aquí podemos hablar de Kurt Lewin, quien introdujo el método experimental para estudiar la dinámica de grupos y liderazgo, estableciendo que el comportamiento es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno social. En esta época, entre 1930 y 1945, la psicología social experimental experimentó una consolidación definitiva impulsada por tres factores. En la parte histórica podemos decir que este lapso estuvo marcado por la Gran Depresión, la crisis política en Europa y el ascenso de regímenes totalitarios como el nazismo, fascismo, desembocando finalmente en la Segunda Guerra Mundial. En el factor sociopolítico, surgió una necesidad imperativa por comprender las sociedades que llegaban a apoyar regímenes totalitarios. Esto derivó el estudio sistemático de la propaganda, la manipulación ideológica y la obediencia social. Por último, en el factor epistemológico, para dar respuesta a estos fenómenos se consolidó la psicología social experimental como en el marco científico legítimo para explicar el prejuicio, el autoritarismo y la obediencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos sociales comenzaron a preguntarse cómo fue posible que grandes grupos de personas obedecieran órdenes dentro de los regímenes autoritarios. En este contexto histórico, dio lugar a algunos experimentos más influyentes de la psicología experimental. Uno de ellos fue el experimento de conformidad de Salomón Asch, realizado en 1951. En este estudio, Asch demostró que muchas personas estaban dispuestas a dar respuestas incorrectas en una tarea tan sencilla y simple para ajustarse a la opinión del grupo. Otro experimento fundamental fue el de Stanley Milgram, realizado en 1961 y 1963 sobre la obediencia a la autoridad. Milgram demostró que muchas personas podían obedecer órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando esas órdenes implicaban causar daños a otras personas. Esos estudios demostraron experimentalmente el poder de la presión social y la autoridad en el comportamiento humano. Muchas gracias, compañera. Por otro lado, yo voy a hablar del reconocimiento de la psicología comunitaria, que fue otro momento muy importante en la historia de la psicología social. Esto ocurrió en 1965 durante la conferencia de Schwarzkopf en Estados Unidos. En ese encuentro se reconoció oficialmente la psicología comunitaria, una rama que nace a partir de la psicología social.
La idea principal de ese enfoque era empezar a usar el conocimiento psicológico para ayudar a resolver problemas sociales reales dentro de las comunidades. Es decir, dejar de enfocarse únicamente en el individuo y empezar a mirar también el contexto social en el que se vive. Además, este enfoque buscaba ser más preventivo, especialmente en contextos donde existían desigualdades o exclusión social. Es importante mencionar que este cambio también estuvo muy influenciado por los movimientos por los derechos civiles de los años 60, que impulsaban una sociedad más justa y equitativa. También hablaré del giro cognitivo en la psicología social, que fue en la década de 1970. Unos años después de esta fecha ocurre otro cambio muy importante dentro de la psicología social, conocido como el giro cognitivo. En esta etapa, los investigadores empezaron a interesarse más por entender cómo las personas procesaban la información social, es decir, cómo interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor cuando interactuamos con otras personas. Por ejemplo, empezaron a estudiar cómo percibimos a los demás, cómo se forman nuestras actitudes y cómo surgen estereotipos. Gracias a este enfoque, la psicología social empezó a integrarse más con la psicología cognitiva, ampliando la mirada hacia procesos mentales que influyen en nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos de vida social. Aquí vamos a hablar un poco de la expansión en América Latina desde un enfoque del empoderamiento en 1970 hasta 1990. Aquí podemos ver cómo a partir de la década de 1970, la psicología social y comunitaria empezó a desarrollarse con mucha más fuerza en América Latina. En este sentido, los investigadores comenzaron a adaptar las teorías psicológicas para analizar problemáticas sociales que se estaban presentando en la región, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad social, la violencia política y también los procesos de democratización. Esto nos quiere decir que la psicología ya no solo se centraba en estudiar al individuo de forma independiente, sino que inició a considerar el contexto social en el que vivimos las personas. Yéndonos un poco más adelante, entre 1980 y 1990, tomó mucha importancia el enfoque del empoderamiento comunitario, el cual nos propone que las comunidades no sean solo receptoras de la ayuda, sino que participen también activamente en la identificación y la solución de sus propios problemas sociales. De esta manera buscamos fortalecer la participación de las organizaciones y la capacidad de las comunidades para generar cambios reales en cada una de estas. Finalmente, tenemos como conclusión que el desarrollo de la psicología social experimental muestra que el conocimiento científico está influenciado por el contexto histórico, pero también está influenciado por el contexto social. Como por ejemplo nos mencionaban nuestros compañeros, en los acontecimientos del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, los movimientos sociales y los procesos de democratización, llevaron a los investigadores a estudiar cómo las personas pensamos, sentimos y actuamos no solo individualmente, sino dentro de los grupos. Es por eso que la psicología social busca comprender la relación entre el individuo y la sociedad y aportarnos herramientas para entender y transformar las realidades sociales. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.